Hay un momento que permanece grabado en la memoria de quienes seguimos cada interacción entre Jimin y Jungkook. Y si no está en tu memoria, pues el día de hoy te voy a compartir este recuerdo inolvidable. Es aquel en el cual un simple trozo de limón se volvió un símbolo de algo que muchos consideran incluso un beso indirecto por parte de Jimin y Jungkook. La escena comienza como cualquier otra. Estaban todos reunidos entre risas, bromas y un ambiente relajado. Pero en medio de todo ocurre algo que nuevamente deja escapar la lógica cuando se trata del G-Code. Jimin, con ese brillo travieso en los ojos que tanto hemos aprendido a reconocer, vemos como prueba un trozo de limón. Sabemos bien que el limón no es del agrado de Jungkook por lo ácido, por lo fuerte. Él ha dejado en claro en varias ocasiones que la comida ácida o los sabores ácidos no son su favorito. Pero aquí es donde radica esto, que es algo que no podemos dejar pasar por alto. Jimin saborea el limón por un instante. Y cuando termina de degustarlo, lanza una frase mezclada de inocencia y picardía. Él dice: "No está agrio, sabe a naranja". Es una simple frase, pero cargada de intención. ¿Por qué? Porque lo está diciendo para que Jungkook, quien se encuentra a su lado, la escuche y la crea, pero sobre todo la acepte, ya que Jimin agarra el limón y se lo acerca a Jungkook, haciendo que él también lo pruebe. Como dije, Jungkook estaba sentado al lado de Jimin, así que él ve claramente cómo antes de Jimin darle el limón, ya se lo había llevado a la boca. Jungkook vio cómo lo probó, cómo lo retiraba de sus labios, así que él sabe perfectamente de dónde proviene aquel limón que está a punto de probar. Y aún así, al saber que Jimin ya había probado, o como otros dicen, dejado su baba sobre ese limón, cuando Jimin se lo extiende, Jungkook lo prueba sin ninguna duda. No lo piensa dos veces. No hay asco, no hay vacilación, solo hay una confianza absoluta. Una entrega silenciosa, casi como algo que ambos están acostumbrados a hacer: confiar en el otro. Puede parecer un momento fugaz o insignificante, pero realmente tiene mucho significado, porque seamos sinceros, ¿quién haría algo así sin una conexión más allá de lo explicable? Es que no solo se trata de compartir un sabor, sino se trata de cruzar una línea que muy pocos amigos tan cercanos como algunos dicen son capaces de hacerlo. Esa línea en la que el cuerpo deja de defenderse, porque no solo está el hecho de que Jungkook, como dije, y que fue lo que más sorprende, comparta o pruebe el limón que Jimin ya había saboreado, sino como confía en él plenamente. ¿Cómo basta solo la palabra de Jimin para que Jungkook le crea? Jungkook lo prueba y apenas el sabor ácido se apodera de su expresión, entendemos que todo fue una pequeña trampa, una broma de esas que solo tienen sentido entre dos personas que se conocen más allá de lo superficial, porque claramente el limón estaba agrio y Jimin lo sabía, pero quizás él creía que Jungkook no le seguiría el juego por el simple hecho de que Jimin ya había probado el limón antes. Y sí, puede parecerte repetitivo que diga esto, pero como dije,
es lo que más sorprende de esta situación, porque no hemos visto a Jungkook hacer algo así con ninguno de los miembros, y a todos los conoce al mismo tiempo, ha compartido situaciones, pero solo estos pequeños momentos, que algunos se atreven a llamar íntimos, los suele compartir con Jimin. Ahora te hago una pregunta, porque sé que vendrán muchas personas a cuestionar este momento. En primer lugar, ¿tú te atreverías a probar algo que tu amigo ya absorbió con los labios donde dejó claramente toda su saliva? Porque esto no es como cuando tú tomas de la botella que tu amigo bebió, sino es que Jimin chupó ese limón. No sé si me entiendo. Quiero que ustedes vean el video, obsérvenlo detenidamente para que saquen sus propias conclusiones. Y Jungkook lo sabía, así que no vengan con la excusa de que Jungkook no lo vio o algo por el estilo, porque está claro que Jungkook está a su lado y claramente vio todo lo que Jimin hizo. Es porque Jungkook sabe que Jimin lo probó, es el motivo el por el cual él prueba sin pensarlo mucho, porque cree en la palabra de Jimin. Es interesante todo esto. Puede parecer mínimo para muchos, pero realmente es algo interesante y digno de analizar, porque la conducta del chico deja mucho que pensar. Muchos han llamado este momento como un beso indirecto. Como digo, lo interesante de todo no es la broma en sí, sino lo que revela, lo que hay detrás, lo natural que fue para Jungkook aceptar esa proximidad, lo instintivo del gesto, lo despreocupado de su reacción. No hubo risas incómodas ni expresiones de repulsión, solo hubo una continuidad fluida, como si compartir saliva fuera lo más normal del mundo entre ellos. Y uno se pregunta entonces, ¿cuántas veces más han cruzado esa línea invisible? ¿Cuántos otros gestos o palabras silenciosas se esconden entre escenas, entre miradas, que nosotros como fans simplemente no podemos ver porque queda en privado para ellos? Porque lo cierto es que lo íntimo no siempre se grita, a veces se susurra, se esconde en lo cotidiano, en esos momentos que pueden ser tan comunes que incluso pueden pasar desapercibido, pero son lo que revelan la naturaleza de la conexión que ambos comparten. Cómo este acto puede ser tan normal en dos personas que simplemente son amigos, ya que muchos los catalogan incluso como si Jimin y Jungkook no fueran cercanos. Pero estas acciones desmienten cualquier teoría sobre su proximidad. Está claro que ambos comparten una intimidad única, una privacidad que solo ellos conocen, y sobre todo, cómo se complementan, cómo se conocen mutuamente y cómo confían el uno y en el otro. Dime qué opinas al respecto. ¿Esto te parece, como muchos dicen, un beso indirecto, una casualidad o un momento más del Jico donde son solo ellos dos en su momento más natural y genuino?